Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. La Tercera Guerra Mundial llama a la puerta, los Iskander rusos junto a Varsovia, las tropas de la OTAN entran en Polonia. De nuevo, a través del conducto, los movilizados rusos están listos para asaltar el SU de Kupiansk, reciben a los invitados. Y además, la flota del Mar Negro de la Federación Rusa en la Crimea ocupada ha sido reducida a cenizas. Video exclusivo. Imágenes ardientes, candentes y en llamas desde el frente. Míralo ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con el tema principal. El mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Polonia ha cerrado su frontera con Bielorrusia y el Kremlin, como era de esperarse, está furioso. Mientras tanto, en Bielorrusia han comenzado los ejercicios militares Zapad 2025. En la OTAN, no sin razón, temen que bajo la cobertura de estos ejercicios, Rusia pueda atacar el corredor de Suwałki, que conecta Polonia y Lituania. Aquí están los detalles. El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia no es una protección contra amenazas míticas, es un síntoma de una gran enfermedad, una enfermedad llamada militarismo histérico. El 12 de septiembre, Polonia detuvo completamente el tránsito a través de todos los pasos fronterizos con Bielorrusia. Las restricciones se aplican en ambos sentidos. Creo que esto es simplemente, ¿cómo decirlo? Una provocación de su parte. Ellos provocan, cierran la frontera, además hacen algunas pequeñas maldades. Simplemente están provocando para que haya acciones de respuesta. La portavoz de la Cancillería rusa, Zaharova, criticó a Polonia por cerrar todos los puntos de control. Es evidente que las medidas confrontativas adoptadas por el liderazgo polaco obedecen a un único objetivo: justificar la política de una mayor escalada de tensiones en el centro de Europa. Instamos a Varsovia a reflexionar sobre las consecuencias de estos pasos destructivos y a reconsiderar la decisión tomada lo antes posible. Varsovia respondió a los ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos, Zapad 2025. Estos ejercicios los realizamos por nuestra propia decisión, de manera independiente y sin mirar a los países de nuestro oeste. Esto es para elevar el nivel de preparación de nuestros militares y el nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia. Lo hacemos por nosotros mismos y para demostrar que estamos preparados para defendernos y que no amenazamos a nadie. En los ejercicios se planea practicar la planificación del uso de armas nucleares y del sistema de misiles Oreshnik. Los ejercicios en el territorio de la República de Bielorrusia se llevan a cabo en polígonos ubicados en el interior del país o en sus regiones orientales. A pesar de esto, en la OTAN mantienen una mayor vigilancia debido a estos ejercicios. Desde 2020 se tomó la decisión de crear un agrupamiento regional. Así cumplimos estrictamente la decisión de nuestros jefes de Estado. Cada 2 años realizamos estos ejercicios. Los ejercicios continuarán hasta el 16 de septiembre. Al mismo tiempo, la OTAN, Polonia, Lituania y Letonia están llevando a cabo maniobras de respuesta. Y todo esto ocurre muy cerca unos de otros con fuego real y equipo pesado. Debemos demostrar claramente la fuerza de la alianza, la fuerza del ejército polaco, nuestras relaciones, habilidades y capacidades. Antes de esto, se supo que, en medio de los ataques de drones rusos, Polonia está concentrando cerca de 40.000 soldados en sus fronteras con Bielorrusia y la Federación Rusa. 1 o 2 drones podrían considerarse un error. Pero el lanzamiento del número 19 desde territorio controlado por Rusia fue un ataque deliberado contra Polonia y el flanco oriental de la OTAN. Estos ejercicios se consideran unos de los más grandes e importantes de este año. En ellos participan 600 unidades de equipo de todos los tipos de fuerzas armadas de Polonia y de los países de la OTAN. Polonia se estaba preparando para los ejercicios Zapad 2025. Durante muchos meses, los militares polacos realizaron ejercicios con la participación de más de 30.000 soldados polacos y de la OTAN para poder responder adecuadamente. No todo el mundo entiende que si no damos una respuesta dura a la provocación rusa, esto volverá a ocurrir. Si bien generalmente podemos reducir la probabilidad de un ataque sorpresa si vemos movimientos y despliegues de tropas inusuales, cuando todo está disfrazado de ejercicio, se vuelve mucho más difícil de detectar. La OTAN ha estado aumentando sus defensas en esta región desde 2014. En el año 2020, los presidentes de Estados Unidos y Polonia, Donald Trump y Andrzej Duda, firmaron un acuerdo según el cual las tropas estadounidenses en Polonia pasaban de un principio rotativo a un despliegue permanente.
En el marco de este acuerdo, el contingente estadounidense se incrementó hasta 5.500 militares y también se tomó la decisión de crear 6 bases militares. Además de esto, el Pentágono restableció el 5º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A Minsk no le gustan los ejercicios militares de sus vecinos. El asistente del ministro de Defensa de la República de Bielorrusia, Valery Revenko, declaró que las acciones de los países vecinos han comenzado a adquirir un carácter cada vez más agresivo. Lo que más preocupa es la decisión del mando militar polaco de crear un grupo de más de 30.000 militares. Esta ya es una agrupación seria, según nuestra evaluación. Tampoco les gustan Lituania y Letonia, que despliegan defensas antiaéreas en la frontera bielorrusa e intensifican los ejercicios en Pavlade. No ocultamos nada a nadie. Realmente demostramos transparencia. Estos ejercicios nuestros tienen un carácter puramente defensivo. Y no tenemos intención de atacar a nadie, como algunos piensan. Pero eso es asunto de ellos. Que piensen lo que quieran. El corredor de Suwałki es la única vía terrestre para las fuerzas de la OTAN hacia Lituania, Letonia y Estonia. Los analistas militares a menudo lo describen como el punto más vulnerable y la zona más peligrosa de la OTAN. Como demuestra la experiencia de 2022, después de tales ejercicios con la participación del Kremlin, la principal amenaza no proviene de los países vecinos, sino del territorio de Bielorrusia. De hecho, fueron precisamente las tropas rusas las que participaron en el ataque a Ucrania. En Occidente lo recuerdan bien, y eso provoca irritación entre los militares bielorrusos. Escuchen cómo los expertos están exagerando la situación sin motivo alguno. Probablemente quieren que reaccionemos de manera adecuada a esto, pero ya he advertido 1000 veces que no queremos ninguna guerra ni conflictos. Ustedes acusaron a Rusia y Bielorrusia de que íbamos a invadir ayer, de que íbamos a invadir Ucrania. No invadimos, a pesar de su inteligencia y los miles de millones de dólares que gastan. Inútiles. Lukashenko, en los últimos meses, se ha reunido frecuentemente con representantes extranjeros, mostrando de todas las formas posibles su lealtad. Pero no hay que olvidar que a Rusia le conviene mantener a Bielorrusia independiente, como una especie de base avanzada en Occidente, a través de la cual puede demostrar su fuerza si es necesario. Y ahora analicemos la situación en el ardiente frente de Pokrovskoe, Krovova y Vakanalia. El ejército enemigo continúa avanzando también aquí. En la dirección de Pokrovskoe, desde el comienzo del día, los ocupantes han realizado 25 ataques contra las posiciones de nuestros defensores en las áreas de los asentamientos de Vladimirovka, Zapovednaya, Novoekonomicheskaya, Kotlina, Udachnaya, Daknaya y en dirección a Volny, Krasny Liman, Mirnograd, Rodinskoye, Promen, Saverev, Molodetsky, Novopodgorodny, Novopavlovka, Ternovoy y Novoivanovka. También se está conteniendo el avance enemigo y al mismo tiempo los defensores ucranianos ya han repelido 24 ataques. En este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania han vaciado las bases militares de los ocupantes. El caso es que en uno de los objetos estratégicos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa en Crimea, se ha registrado una escasez de equipo militar y provisiones. Además, las fuerzas de defensa atacaron la infraestructura ferroviaria rusa, paralizando el movimiento de unos 15 trenes. Hemos preparado todos los detalles especialmente para ustedes. Casi se han quedado sin equipo. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente destruyeron la base militar rusa en Sebastopol. Partisanos de TSH vieron poco equipo en el centro logístico 758 de la flota rusa del Mar Negro y algunos vehículos parecían inoperativos. Se trata de que desde la dirección de Jersón, los ocupantes rusos trasladaron unidades de la 7ª División aerotransportada hacia la dirección de Zaporilla. Por eso, no descarto la posibilidad de que la ausencia de equipo en este lugar esté relacionada con la llamada rotación o el traslado del personal y, en consecuencia, del equipo directamente a la zona donde se están llevando a cabo las hostilidades. Ucrania organizó explosiones en ferrocarriles rusos. En el tramo Malarjanguelsk-Glazunovka, trabajadores ferroviarios hallaron minas. Al desactivarlas, una explotó, matando a 2 guardias nacionales. Otro resultó herido. También se detuvo el tráfico ferroviario de importancia federal. Todas estas son, de hecho, personas que realmente necesitan ir a Belgorod, a Ursk, así como a Ukonare.
Otra explosión ocurrió en la región de Leningrado, en la línea ferroviaria San Petersburgo-Pskov, en el tramo de Mshinskaya. La explosión descarriló la locomotora, destruyendo 15 vagones de combustible. Pero no solo en la retaguardia el enemigo está inquieto. Según Zelensky, los planes del Kremlin fracasan mientras Ucrania avanza en Sumy y Yarkov, causando grandes pérdidas a los rusos. En la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado la iniciativa operativa. Se trata de un avance directamente hacia la línea de la frontera condicional entre Rusia y Ucrania. En la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa de Ucrania frustraron no solo los planes militares, sino también los políticos del liderazgo ruso en el intento de crear la llamada zona de amortiguamiento con una profundidad de avance de hasta 20 kilómetros. Y las tropas rusas continúan violando el espacio aéreo de la OTAN. El dron ruso detectado en Rumanía el 13 de septiembre es el segundo caso tras Polonia. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia intenta analizar la capacidad y reacción de la OTAN ante la incursión de drones para usarlo en futuros conflictos. La Federación está probando la posible reacción de la OTAN no solo en el momento de la violación del espacio aéreo, sino también en el momento de la emisión de señales de emergencia en un territorio significativo de los países de la OTAN. En primer lugar, se trata de los países bálticos, Polonia y en consecuencia los países escandinavos. Además, la libre navegación submarina en el mar Báltico está bajo amenaza. El canciller de Polonia propuso a Occidente interceptar drones y misiles rusos sobre Ucrania. Esto es una revisión de la posición y es mejor. Permítanme recordarles que la parte ucraniana ha estado proponiendo cerrar el espacio aéreo de Ucrania sobre las regiones occidentales desde el inicio de la invasión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania. En consecuencia, la provocación a gran escala de la Federación Rusa se convirtió en el catalizador para el cambio de posición del liderazgo político polaco en cuanto a la neutralización de los medios aerodinámicos de ataque del país ocupante. Según el New York Times, la producción de drones de ataque y reconocimiento es una prioridad para Rusia. Este año, los ocupantes han lanzado más de 30,000 UAV, casi 9 veces más que el año pasado, y en consecuencia, su producción también ha aumentado. La comparación se da en cifras respectivamente para el año pasado y el lanzamiento de drones directamente para 2025. Además, no se hace hincapié en el hecho de que hasta el 50% de estos drones son drones señuelo, Gerberas, que no llevan ojiva. Por lo tanto, actualmente no hay base para hablar de ampliar la producción de drones de ataque. Ahora es el momento de analizar la situación operativa en la dirección Kupensky del frente. Aquí el enemigo también se está descontrolando. Desde el comienzo del día, el enemigo ha atacado 6 veces en dirección a Kupensky, en las zonas de los asentamientos de la contraofensiva de Zagrizovo y en dirección a Kupensk. Continúa otro tiroteo. Y ahora, atención, el ejército ruso está intentando llegar a Kupensk a través de tuberías subterráneas. Las entradas a la tubería se encuentran en la zona de Liman 1. Para desplazarse, los militares rusos utilizan camillas especialmente diseñadas con ruedas y patinetes eléctricos donde la altura lo permite. Según los analistas, se puede llegar a las afueras de Kupensk en aproximadamente 4 días. A lo largo de la ruta se han habilitado lugares especiales para descansar y reservas de provisiones. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están preparadas para recibir a los invitados no deseados incluso en las tuberías. ¿Cómo exactamente? Ahora lo mostraremos. Los ocupantes intentan romper la defensa ucraniana. Los rusos avanzan simultáneamente en 5 sectores del frente. Así, en la dirección de Velikomikhailovka, en la región de Zaporilla, el enemigo se prepara activamente para la fase ofensiva. El principal objetivo de los ocupantes es llegar a la localidad de Verbove. Ya lo sabíamos. Que habría acciones de asalto, pero no esperábamos que el enemigo avanzara con un frente tan amplio. La situación es un poco mejor en la dirección de Novopavlovka. Aquí nuestros defensores lograron tomar el control de la localidad de Filial.
Anteriormente, esta había sido atacada repetidamente por el enemigo, que intenta tomarla bajo su control. Pero ahora las posiciones están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este nudo táctico, explican los militares, es sumamente importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que permite vigilar los movimientos de la infantería y el equipo del ocupante. La situación es difícil pero estable en la dirección de Pokrovsk. Los principales combates allí se concentran en la zona de Vladimirovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan la mayor parte de la localidad. Pero el enemigo no se detiene, lanza ataques con CAV y trata de cambiar la situación táctica, pudiendo intentar romper nuestras líneas. Al mismo tiempo, las unidades ucranianas llevan a cabo contraataques al sureste de Sofiyivka para recuperar el control de las plantaciones locales. El enemigo No es nada tonto. Después de cada asalto ellos hacen un análisis. Toman lo que funciona y lo usan la próxima vez. Y lo que no funciona no lo usan en el futuro. Por eso, en este caso realmente hubo una interacción muy activa de los operadores de FPV. También hubo una interacción activa con los drones de reconocimiento tipo Sala. Después ya despegaron los Lancet. El enemigo reacciona de manera muy activa. En la dirección de Konstantinovka, el ejército ruso intenta afianzarse en los conjuntos de casas de campo frente a la ciudad, acumulando fuerzas y equipo para una ruptura. Sin embargo, nuestros combatientes están trabajando sistemáticamente contra los ocupantes. Por eso, la ubicación por ahora se encuentra en una zona gris condicional. El vector clave para los rusos en este momento es el flanco sureste. Precisamente desde allí puede comenzar el principal ataque contra la ciudad. Y del hecho de que seamos capaces de detectar y eliminar a tiempo la concentración de fuerzas enemigas depende el curso futuro de los combates. La artillería trabajó muy bien. Mucho de ese equipo. Un vehículo ligero explotó en las minas. Como una brigada normal y corriente en términos de ingeniería, reforzamos muy bien la línea del frente. Los combates tampoco cesan en la dirección de Siversk-Lyman. Bajo ataque se encuentran Dronivka, la propia Siversk y las aldeas cercanas en las afueras de la ciudad. También continúan las acciones de combate activas en Zarechne. No hay control estable sobre ese territorio, ni por nuestra parte, ni por la del enemigo. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia destruyeron un sistema de misiles antiaéreos de los ocupantes. Los combatientes de la GUR detectaron y asestaron un exitoso golpe de fuego contra el Buk M3 de los invasores rusos. El costo de este sistema de defensa antiaérea oscila entre 40 y 50 millones de dólares. Hoy el Kremlin también perdió otro costoso juguete militar de Putin. Se trata de un dron de reconocimiento y ataque Arion. Su radio de acción es de unos 300 kilómetros y el costo aproximado de este pájaro de hierro derribado supera los 5 millones de dólares. La víspera, drones ucranianos volaron hacia otra refinería rusa. Los drones atacaron toda una serie de instalaciones de refinación de petróleo en Rusia y objetivos del complejo militar industrial enemigo. Un importante complejo de producción de metanol en la ciudad rusa de Gubaja fue alcanzado por el ataque, en el krai de Perm. El ataque a la infraestructura química clave de los ocupantes, ubicada a más de 1.600 kilómetros de la frontera ucraniana, fue un verdadero shock para el Kremlin. También fue atacada la refinería de Kirishi en la región de Leningrado. Según informan los rusos, 3 drones en la zona de la ciudad de Kirishi fueron derribados, pero sus restos provocaron un incendio en el territorio de la empresa. Sin embargo, los videos de los testigos presenciales muestran lo contrario. Las imágenes de la refinería parecen más un impacto directo de drones que daños por fragmentos en la planta de procesamiento de petróleo. Por cierto, la refinería de Kirishi es considerada una de las más grandes de Rusia, y antes de la llegada de los drones ucranianos era capaz de procesar alrededor de 20 millones de toneladas de petróleo al año. Lamentablemente, también hubo fuertes explosiones la noche anterior en la región de Kiev, donde en medio de la noche se escucharon explosiones en la vía férrea. Potentes destellos y repetidos sonidos de explosiones retumbaron en la zona del pueblo de Kalinovka. Como se supo, allí detonaron cargas durante el transporte por ferrocarril.
una serie de explosiones dañó la red de contacto, lo que provocó retrasos en decenas de envíos. Y ahora los trenes circulan por rutas alternativas, evitando el tramo dañado. Por una coincidencia fortuita, un tren de pasajeros también se encontraba en el epicentro de las explosiones. El tren Yarkov-Peremyshl realizó una parada de emergencia y cientos de pasajeros fueron evacuados urgentemente del lugar del incidente hacia la zona boscosa más cercana. Por suerte nadie resultó gravemente herido y tras unas horas el tren continuó su ruta según lo previsto. Y ahora vamos a analizar en detalle la situación en la dirección de Taretsk en el frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Taretsk, los ocupantes rusos asaltaron 7 veces las posiciones de nuestros defensores en las zonas de Sherbinovka, Katerinovka y en dirección a Pleshchevka, Rusiny Yar y Poltavka. La unidad ucraniana repelió 2 ataques y otros 5 enfrentamientos armados continúan. Así, Rusia ha incrementado la producción de drones de ataque 9 veces en un año. Así lo informa The New York Times. Según el medio, en 2025 Rusia lanzó contra Ucrania más de 34.000 drones de ataque y drones señuelo, lo que es casi 9 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Todos los detalles y los próximos planes del enemigo los conocen nuestros periodistas. En 2025, Rusia envió a Ucrania más de 34.000 drones de ataque y objetivos falsos. Esta cifra es casi 9 veces mayor que la del mismo periodo del año pasado, según escribe The New York Times. La guerra de Rusia contra Ucrania es posiblemente la primera guerra en la historia mundial en la que los drones tienen una importancia tan crítica. Creo que eso es un hecho. En una sola noche del primer fin de semana de septiembre, Rusia lanzó contra nuestro país una cantidad récord: 810 drones de ataque y objetivos falsos. Según el análisis proporcionado por los periodistas, esta cifra solo aumenta cada mes. Los analistas hablan cada vez más de que la perspectiva de recibir ataques de hasta 1.000 drones en una noche se está volviendo cada vez más común. Es decir, hay que entender lo básico. Si hay 30 días en un mes, entonces 1.000 por noche significa 30.000 drones al mes que Rusia debe producir. Es decir, vemos que a veces, aunque aún no ha habido 1.000, ya ha habido noches con 700 drones. O sea, en principio las capacidades de Rusia sin duda existen. Y aquí es importante entender de qué componentes se fabrican estos drones para, digamos, ejercer una presión argumentada sobre los países que los suministran. El gobierno autocrático de Putin ha dejado claro que los drones son la máxima prioridad para el país, que ha movilizado recursos estatales y privados para crear un imperio de producción de UAV. De este modo, en 2026 incluso los escolares serán involucrados en la producción. Aún así, tiendo a pensar que Rusia no tiene un ciclo interno al 100%, es decir, que no puede producir por sí misma todos los componentes necesarios para los drones. Por lo tanto, hay que buscar maneras de cómo ciertos componentes llegan a Rusia. Según estimaciones de los analistas, actualmente Rusia es capaz de producir alrededor de 30.000 drones de ataque al estilo iraní por año. Se considera que para 2026 el país terrorista podrá duplicar esta cifra. Pero si esto será así o no, nuevamente lo dirá la economía el próximo año, ya que no hay que olvidar que los problemas económicos son uno de los factores que pueden, entre otras cosas, detener o al menos reducir significativamente la producción de drones en Rusia. Los expertos señalan que Moscú envía drones de ataque en enjambres o en oleadas y los dirige por trayectorias complejas para desviar la atención de los verdaderos objetivos. También se envían aún más objetivos falsos hechos de espuma endurecida y madera contrachapada que a veces contienen pequeñas ojivas y son indistinguibles de los drones reales en el cielo. Vemos cómo aumenta exponencialmente la cantidad de drones que utiliza Rusia. Son realmente diferentes tipos. Es decir, no se trata solo de señuelos, ¿no? Son realmente drones señuelo. ¿Para qué se hacen? Para que Ucrania gaste sus sistemas antidrones. En el caso de Occidente, como vemos, se trata de misiles carísimos que pueden costar millones y que derriban estos drones señuelo que pueden valer un par de miles de dólares. Sí, se considera que los señuelos son necesarios para que Ucrania agote su defensa antiaérea. Y como han comprendido recientemente no solo Ucrania,
sino también los socios occidentales de Ucrania en la Unión Europea, aunque me inclino con cautela a pensar que ya no todo es tan perfecto en Rusia con la producción de drones de combate. En consecuencia, la producción de señuelos y sistemas más simples está aumentando y cada vez hay más de ellos. Porque naturalmente si Rusia tuviera la posibilidad de producir una enorme cantidad de drones de combate, entonces no tendría sentido dedicarse a los señuelos, cuando podrían fabricar exclusivamente drones de combate que causarían daño. Ahora los drones rusos evitan los espacios abiertos donde operan las unidades de defensa antiaérea ucranianas, volando sobre ríos y bosques. Cuando los drones entran en las ciudades es más difícil derribarlos debido a los edificios altos y al riesgo para los civiles. Bueno, ahora trasladémonos a la dirección del frente de Novopavlovka. El ejército de Putin aquí también actúa según su costumbre. En la dirección de Novopavlovka, los invasores lanzaron 16 ofensivas contra las posiciones de las fuerzas ucranianas cerca de las localidades de Yalta, Kamyshevaja, Voronoya y en dirección a Fililla, Iskra, Yambarskoye y Olgovskoye. 2 enfrentamientos armados continúan hasta el momento. Mientras tanto, el corresponsal de TSN, Andriy Chaplyenko, intentó investigar las tecnologías revolucionarias gracias a las cuales nuestros defensores, a pesar de la escasez de personal, logran mantener parte del Donbass. Precisamente esa parte que está controlada por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Cómo los robots terrestres logran atacar al enemigo y hacerlo con una precisión milimétrica. De esto trata el siguiente reportaje. Por esta carretera, hasta hace poco, se podía llegar tranquilamente a Sloviansk. Ahora es mejor desviarse de ella. Y si ya vas por aquí, pisa el acelerador a fondo. Ahora hasta aquí llegan los drones FPV. De esto advierten no solo las nuevas señales de tráfico, sino también los esqueletos de autos calcinados. El enemigo ataca sistemáticamente la logística con drones, cada vez con mayor precisión y a mayor profundidad. Por eso, la tarea de entregar todo lo necesario al frente la asumen los robots terrestres. En estas misiones, la coordinación del equipo y la cohesión de la tripulación juegan un papel clave. Y esto, en sentido literal, es una cuestión de supervivencia, ya que cada segundo extra en la posición aumenta el riesgo de que llegue un dron. Junto con la tripulación de la 93ª Brigada, nos dirigimos al punto de carga. Los combatientes, armados con una carabina escopeta, vigilan atentamente no solo el cielo, sino también el suelo. Cerca de Konstantinovka hay bastantes de los llamados drones espera. Se esconden en modo de espera cerca de la carretera y esperan objetivos jugosos. Y para los rusos, somos un objetivo muy jugoso. Una camioneta con un robot terrestre, por eso el tirador debe detectarlo y disparar de inmediato y preferiblemente antes de que alcance nuestra camioneta. Ahora se está descargando el robot terrestre y esta es la parte más arriesgada de la operación porque todo debe hacerse rápido antes de que un dron de reconocimiento enemigo detecte este vehículo. En algunos casos no se puede prescindir de las manos humanas. Los combatientes cargan pesados troncos sobre la espalda de hierro del asistente no tripulado en cuestión de minutos y arranca con bastante rapidez en dirección a la línea 0. Ponte en contacto. Allí los muchachos tendrán con qué reforzar el búnker si el robot logra llegar. La siguiente misión no es menos importante ni menos arriesgada. En el túnel bajo la red te sientes protegido de los drones, pero hay que salir de debajo de la red hacia un espacio abierto. Por eso nos detenemos para revisar el cielo. ¿Cómo está el cielo? ¿Despejado? Despejado, listo, vamos. Kostiantynivka es un puesto estratégico importante para el ejército ucraniano. Decenas de bombas aéreas caen sobre la ciudad cada día y drones rusos sobrevuelan el laberinto de calles cazando a los defensores de Kostiantynivka. Pero su objetivo principal es la logística. El punto de partida se eligió en la propia Kostiantynivka. Desde aquí, un dron con orugas llevará agua a un puesto de observación separado. La carga ya está en la plataforma para reducir el tiempo en que quedamos expuestos ante el enemigo. Todo rápido, ahora este dron llevará agua a las posiciones. De si llega o no, depende que nuestros muchachos puedan mantener sus posiciones. La compañía de complejos robóticos terrestres Alter Ego realiza misiones como esta todos los días. Poco a poco, toda la logística y la evacuación en la brigada se están transfiriendo a los robots. La logística es algo que se sentirá igual para todas las unidades. La gente ya no tendrá que cargar minas ni morteros sobre sí mismos.
Las personas recibirán comida y agua en cantidad suficiente. Desarrolle, por favor, esta carta. ¿Qué carta es esta? Es la Dama de Picas. Bien, el ingeniero jefe de la unidad de robots terrestres de la brigada Kolodny Yar era mago profesional antes de la guerra. Y ahora sigue sorprendiendo con el hecho de que sus plataformas cumplen misiones con asterisco, que hasta ayer se consideraban imposibles. Puedo transportar de una vez 200 kilos, 300 hasta media tonelada. Pero eso no siempre es así. Si el enemigo detecta las plataformas ucranianas, les dispara todo un arsenal, desde minas y proyectiles hasta FPV y Lancets. Especialmente intenso y despiadado es el fuego contra los vehículos que evacúan a los heridos. Pero con los robots, para salvar una vida, no es necesario arriesgar otras. Además, las posibilidades para el herido aumentan porque los robots significan tiempo ganado. Sin ellos, a veces no hay ninguna posibilidad de evacuación. Si prestan atención, por ejemplo, a este mismo vehículo de combate nuestro, ya ha sido alcanzado varias veces. Tiene daños, fragmentos, restos de impactos de FPV. Es un milagro, como digo, es una leyenda porque ha sobrevivido a unos 11 a 12 FPV. Si hubieran sido personas, tiradores, infantería, serían 11 combatientes. Sí, serían 11 combatientes menos. En la zona de Konstantinovka, los robots armados con ametralladoras han empezado a cumplir también tareas de asalto. Hace apenas un año, este tipo de misiones se consideraban irreales. Yo tampoco lo creía, pero ya he realizado 3 o 4 operaciones de este tipo. Ahora todos se están armando con ametralladoras, torretas, Brownings, porque ya han visto y entendido que es efectivo. Ahora los ingenieros de la 93ª Brigada están preparando un robot con ruedas equipado con una ametralladora para salir al campo. Continúan los disparos de prueba. Los operadores están satisfechos con la precisión del disparo. Ahora solo queda esperar a que caiga la noche y acercar el dron lo más posible a los propios refugios enemigos. ¿No escuchas el micrófono? ¿Están disparando hacia ustedes? Al parecer los rusos no esperaban que alguien pudiera acercarse tanto a ellos. Y al principio ni siquiera respondieron al fuego de la ametralladora ucraniana, pero luego, al parecer, reaccionaron. Pero en realidad no se puede alcanzar a quien aprieta el gatillo. Él se encuentra a kilómetros de la posición de los ocupantes. Por el momento esto es más bien fuego de supresión. Es decir, sí, tenemos confirmación de la eliminación del enemigo, pero hay deficiencias en la velocidad de reacción. O sea, no se puede mover aquí manualmente, hay un componente electrónico. Así que la revolución de los drones terrestres aún no ha llegado, pero ya está claro que podría acercarla repentinamente. Sistemas como estos pueden funcionar con inteligencia artificial para que el sistema identifique el objetivo por sí mismo. Me da un poco de miedo esto, porque todavía no podemos idear un seguro que funcione con certeza en caso de que uno de los nuestros entre en el campo de visión del sistema. Sin embargo, si los ucranianos son los primeros en enseñar a estos sistemas a elegir objetivos por sí mismos, esto volverá a cambiar la naturaleza de la guerra y ayudará a resistir en condiciones en las que hay una escasez crítica de infantería en las trincheras. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Volodymyr Tymoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.